Seamos honestos, en algún momento de hoy o de esta semana estabas solo y de la nada empezaste a hablar, en voz alta, contigo mismo. Quizás ibas manejando y te dijiste en voz alta, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? O estabas cocinando y sin darte cuenta empezaste a repasar esa conversación que tuviste con alguien. O simplemente te escuchaste decir, no, espera, eso no está bien, mientras pensabas en algo. Y en algún momento, casi sin querer, se te cruzó ese pensamiento, ¿seré raro? ¿Le pasará esto a más gente? Bueno, resulta que hay 4 rasgos muy específicos detrás de ese hábito. Rasgos que casi nadie conoce, aunque los tenga. Y hoy los vamos a ver uno por uno. Primero lo primero, hablar solo no es un signo de locura. Sé que eso es lo que mucha gente piensa, porque culturalmente siempre se asoció con algo negativo. Pero la neurociencia y la psicología llevan años estudiando esto, y los resultados son bastante sorprendentes. Las personas que hablan solas con frecuencia comparten características cognitivas y emocionales muy particulares. No son defectos, son rasgos. Y la mayoría de quienes los tienen no saben que los tienen, porque nadie habla de esto abiertamente. Hoy vamos a ver cuáles son esos 4 rasgos, qué dice la ciencia sobre cada uno, por qué la sociedad los malinterpretó durante tanto tiempo y cómo sacarles el mayor provecho posible. ¡Vamos! Rasgo número 1. Inteligencia verbal y procesamiento lingüístico superior. El primero tiene que ver con algo fundamental. ¿Cómo procesa la información tu cerebro? Hay personas que piensan principalmente en imágenes, en sensaciones, en intuiciones que no tienen forma clara. Y hay otras cuyo cerebro piensa en palabras, en lenguaje estructurado, con lógica, consecuencia. Si eres de los que hablan solos, casi con seguridad perteneces al segundo grupo. Y cuando llevas ese pensamiento hacia afuera, cuando lo verbalizas en voz alta, activas áreas del cerebro asociadas con la organización cognitiva compleja y la resolución de problemas. Te lo pongo con un ejemplo que probablemente te ha pasado. Estás intentando recordar dónde dejaste algo, las llaves, el celular, lo que sea. Y en lugar de quedarte mirando al vacío esperando que el recuerdo aparezca, empiezas a decirte en voz alta, a ver, llegué, dejé las bolsas, fui a la cocina y casi siempre, al verbalizarlo, aparece la respuesta. Eso no es casualidad. Externalizar el pensamiento, sacarlo de tu cabeza y convertirlo en palabras reales, mejora significativamente la capacidad de resolver problemas, retener información y tomar decisiones con más claridad. Los psicólogos cognitivos llevan décadas recomendando esta técnica de forma deliberada, y tú la descubriste por instinto. Rasgo número 2. Autoconciencia fuera de lo común. El segundo rasgo tiene un nombre técnico, pero cuando lo entiendas vas a decir, sí, eso me pasa exactamente. Se llama metacognición, y es básicamente la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento, de observarte a ti mismo mientras estás en medio de algo. Cuando hablas solo, tu conciencia se divide en 2 roles al mismo tiempo. Una parte habla, y otra parte escucha y evalúa. Eso, que parece simple, es una habilidad cognitiva bastante sofisticada. Piénsalo así. Imagina que tuviste un malentendido con alguien cercano y estás procesando lo que pasó. Una persona sin esta capacidad simplemente rumia, da vueltas al mismo pensamiento, atrapada en la emoción, sin salir de ahí. Pero tú, en cambio, te escuchas decir en voz alta, espera, ¿y si yo también me equivoqué? O, lo que dije no fue justo, la verdad. Esa capacidad de dar un paso atrás y ver tu propio proceso mental es lo que te permite detectar pensamientos irracionales antes de que se conviertan en malas decisiones, reconocer cuándo las emociones están nublando tu juicio, cambiar de perspectiva cuando lo necesitas, no cuando ya es tarde. En cierta forma, eres tu propio consejero, tu propio terapeuta y crítico constructivo, todo al mismo tiempo. Eso no es poca cosa. Rasgo número 3. Procesamiento emocional profundo. El tercer rasgo tiene que ver con cómo manejas lo que sientes. Y hay un concepto aquí que vale la pena conocer: el etiquetado afectivo. El etiquetado afectivo es el proceso de ponerle palabras a tus emociones.
Y los estudios demuestran que cuando lo haces, cuando nombras lo que sientes en lugar de simplemente vivirlo, reduce su intensidad y ganas claridad mental. Un ejemplo concreto. Llegas a casa después de un día difícil y te sientes mal. Así en general. Una nube encima. Muchas personas se quedan con esa sensación difusa sin saber bien qué les pasa. Pero tú probablemente empiezas a decirte, estoy frustrado porque en esa reunión no me dejaron hablar. O estoy cansado. No es que algo esté mal, es que no dormí bien. Eso cambia completamente cómo gestionas lo que sientes. Transformas una emoción sin forma en algo concreto, que puedes examinar, entender y manejar. Las personas que hablan solas tienen una relación mucho más honesta con sus estados internos. No toleran quedarse con la ambigüedad emocional. Necesitan entender qué les pasa. Y eso, aunque a veces se siente como una carga, es en realidad una forma muy sofisticada de cuidarse por dentro. Rasgo número 4. Autosuficiencia mental. Y llegamos al cuarto, que quizás es el más valioso en términos prácticos. Las personas que hablan solas no necesitan validación externa constante para procesar lo que viven ni para tomar decisiones. Son mentalmente autosuficientes. Los psicólogos llaman a esto tener un locus de control interno elevado. Piénsalo en una situación real. Tienes que tomar una decisión difícil y no tienes a nadie disponible con quien hablar. Ni tu mejor amigo, ni tu pareja, nadie. Muchas personas en esa situación se paralizan, porque su forma de procesar depende de tener a alguien al frente. Pero tú eres tu propia cámara de resonancia. Puedes presentarte el problema, considerar los argumentos a favor, los argumentos en contra, imaginar los escenarios posibles y llegar a una conclusión completamente solo. Eso te da una resiliencia que no se improvisa. Tu estabilidad mental no depende de que alguien más esté disponible, y eso es una ventaja enorme en muchos momentos de la vida. ¿Por qué casi nadie sabe esto? Si hablar solo tiene todo esto detrás, ¿por qué la sociedad lo malinterpretó durante tanto tiempo? Hay dos razones principales. La primera es que, históricamente, algunos trastornos psiquiátricos sí incluyen habla exteriorizada. Y como mucha gente no distingue entre los casos, se metió todo en la misma bolsa. Pero hay una diferencia fundamental. En los trastornos, las voces se sienten como ajenas, amenazantes y fuera de control. En tu caso, sabes perfectamente que la voz es tuya. Tienes el control total. No es lo mismo. La segunda razón es cultural. Vivimos en una sociedad que valora el procesamiento social. La idea de que pensar con otros es lo normal y lo sano. Hablar solo desafía esa narrativa porque es un comportamiento solitario, y lo que desafía la norma social se etiqueta como raro, aunque la ciencia diga exactamente lo contrario. ¿Cómo sacarle el mayor provecho? Antes de cerrar, hay algo importante que aclarar. No todo autodiscurso es igual. El que te ayuda a organizar un problema, a calmarte o a tomar una decisión es una herramienta poderosa. El que da vueltas en círculos, se critica sin construir nada y te deja más agotado que antes, eso sí merece atención. Para sacarle el máximo provecho, hay 3 cosas que funcionan de verdad. La primera, cuando estés bajo mucho estrés, habla de ti en segunda o tercera persona. En vez de yo no puedo con esto, prueba con tú puedes manejar esto, o usa tu nombre directamente. Suena extraño al principio, pero crea distancia psicológica y te ayuda a pensar con más claridad. Hay estudios que lo respaldan. La segunda, hazte preguntas en lugar de solo hacer declaraciones. ¿Cuál es el paso más útil que puedo dar ahora mismo? Activa el modo resolución de problemas. Todo está mal, solo activa la rumiación. La tercera, y la más importante, cuida el tono con el que te hablas. Hay una prueba sencilla para saber si estás siendo demasiado duro contigo mismo. ¿Le dirías eso mismo a un amigo cercano que estuviera en tu situación? Si la respuesta es no, entonces trátate con la misma amabilidad que le darías a esa persona. Entonces, si hablas solo, no estás loco ni eres raro. Tienes algo valioso que mucha gente no tiene. Un sistema de procesamiento interno disponible en cualquier momento.
Mientras otros buscan claridad afuera, tú la generas adentro. Mientras otros actúan por impulso, tú ya procesaste los escenarios. Esos 4 rasgos no son algo que ocultar cuando alguien te vea hablando solo en el supermercado. Son exactamente lo que te hace diferente. Y ahora te pregunto a ti, ¿en qué momentos del día sueles hablar solo? ¿Te reconociste en alguno de estos 4 rasgos? Cuéntame en los comentarios, me interesa mucho leerlos. Si este video te aportó algo, compártelo con alguien que también hable solo y no lo sepa todavía. Y si quieres seguir viendo contenido como este, ya sabes que suscribirte no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo.